Échale, chamacos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, son las 9:17, da inicio el show de la papaya, te damos la bienvenida, aquí estamos en vivo desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, saludando a Riobamba, saludando al mundo entero. De hecho, la radio hoy se escucha en cualquier lugar del mundo, independientemente de qué frecuencias pueda tener. Eso gracias a todas las tecnologías digitales. Y el Ecuador es noticia en todos los lugares del mundo en donde alguien decide escribir alguna nota sobre Ecuador. Es obvio comprender que las notas relacionadas con el Ecuador de un buen tiempo a esta parte no son precisamente notas positivas, y hay muchas cosas negativas de las que se habla, algunas, y esto no hay que descartarlo, y por el contrario hay que tenerlo muy presente, algunas tienen que ver con información que interesadamente es enviada a uno que otro medio de comunicación. Esto funciona igual aquí como en cualquier parte del mundo. Si tienes una buena gestión de relaciones públicas y llegas con tu perspectiva de tal o cual noticia oportunamente a un medio de comunicación que no tiene otra fuente de información, seguramente lo que publique sea lo que tú le envíes. Esto es solo como una observación general, que no digo precisamente que sea lo que ocurrió con The Economist, una publicación suya que dice literalmente que la cocaína ha transformado al Ecuador de uno de los países de Sudamérica más estables a uno de los más peligrosos del continente, y se habla entonces del narcoestado. Esto ha sido recogido de una manera interesada por algunos actores de la política en el Ecuador, y actores de la política que no solo son políticos, actores de la política que son comunicadores, actores de la política que, vaya, hay todo tipo de actores políticos que no precisamente ejercen la política. ¿Qué dicen? Bueno, reaccionan con indignación, intentan manejarlo en tiempo presente, o sea, intentan decirte a ti que esta aseveración relacionada con el país por parte de la revista The Economist hace relación a lo que ocurre hoy, como si no hubieran antecedentes, como si convertirse, si lo fuéramos, en un narcoestado fuera cuestión de un decreto ejecutivo que se firmó hace menos de un año para atribuírselo, digo, al gobierno actual, o hace 2 o hace 3 para atribuírselo al anterior, y con eso ya está ejerciéndose el narcoestado. Rodolfo Azar, periodista que en otras ocasiones nos ha dado el gusto de leer alguna referencia histórica de hechos que valen la pena para contextualizar la información, se dio el trabajo de publicar algunos hechos muy específicos, y hay ciertos datos muy concretos que yo voy a omitir con nombres, simplemente por un tema de seguridad, porque él se refiere a un aspecto delicado, se refiere justamente a esto que The Economist nos señala al país, te señala a ti, me señala a mí, y por eso es que nos debería interesar, y habla de un narcoestado. Por cierto, y como paréntesis nada más, expertos en seguridad han puesto la contraparte a este argumento, señalando hechos específicos, situaciones y hasta cifras concretas que de alguna manera podrían desvirtuar una aseveración que parecería ser algo ligera, que por supuesto nos perjudica enormemente, pero que de ninguna manera, al querer negar el hecho de que seamos un narcoestado, digo, estos especialistas están negando lo grave de lo que enfrentamos. Por el contrario, es curioso ver cómo quienes en principio decían que no era necesario declararle la guerra a nadie, que esta declaratoria de conflicto interno armado estaba de más y que era una exageración, hoy son los primeros que agarran el informe o el testimonio internacional de la prensa internacional para decir que hay un narcoestado. Y yo les pregunto entonces, ¿con quién creen que era la guerra? ¿De qué conflicto interno creían que se estaba hablando? Si hacemos conciencia de nuestra situación, es grave, es delicada, muy grave, pero no podríamos y haríamos muy mal en dejarnos comer el cuento de estas lecturas interesadas de que lo que hoy ocurre en el Ecuador tiene que ver con el tiempo presente únicamente. No, por supuesto que no, y por eso es que Rodolfo Azar nos echa una mano para ir hacia atrás en la historia. Dice él en su cuenta de X: los hermanos Reyes y Oscar Caranqui fueron los primeros capos ecuatorianos en el siglo pasado. En 2002 Ecuador ya era territorio de tránsito del narco y había peleas entre bandas. Se robaban la cocaína en la nueva desolada carretera a La Bonita, casi en la frontera norte.
La anarquía no era buen negocio. En 2007, un capo colombiano organizó la ruta ecuatoriana. Jorge Cifuentes creó empresas, Tapadera en Quito y una red para transportar la droga desde la frontera a puertos y aeropuertos clandestinos en la costa. Su cliente, un cartel mexicano. La seguridad a lo largo de la ruta la daba un militar ecuatoriano, famoso, el capitán Telmo Castro. Usaban vehículos del mismísimo ejército o similares. Y así, entre 2007 y 2015, el narcotráfico a través de Ecuador fue virtualmente monopolizado por ese cartel mexicano. El capitán ya retirado fue detenido en 2009 con un cargamento de cocaína. Lo condenaron a solo 2 años de prisión y salió mucho antes por el pago de un soborno de $500,000 a jueces. Nada nuevo. Esas confesiones fueron parte del juicio al mismísimo Chapo Guzmán, ni más ni menos, ante la justicia norteamericana. Otras bandas reemplazaron a Castro, pero el cartel mexicano siguió teniendo el monopolio de la ruta, hasta que Cifuentes se escapó del país porque la DEA lo perseguía. Los negocios iban bien entre 2008 y 2016. Los envíos desde Ecuador se habían triplicado. Ese monopolio era el gran factor que evitaba una mayor violencia. Si uno estaba en control de la ruta, no había ninguna disputa. Nadie peleaba con nadie. Todos ellos habrían estado felices, me imagino. Los estudios de Naciones Unidas muestran que los homicidios crecen drásticamente cuando hay fragmentación y competencia entre bandas criminales. Pero en 2016, 2 factores externos cambiaron por completo el panorama. En Colombia, las FARC firman un acuerdo de paz. La frontera norte con Ecuador, donde se concentra la producción de pasta de coca, queda en manos de varias bandas criminales. Y ese mismo año capturan en México al Chapo Guzmán, líder de un cartel mexicano. La cocaína es un enorme negocio internacional y la demanda de los consumidores es sagrada. Producida la fragmentación a partir de la caída de los capos, la lucha feroz entre las bandas colombianas y un mayor control del Estado obligan, aunque sea más larga, a utilizar la ruta ecuatoriana. Y el cartel mexicano ya no era su dueño, no el único al menos. Llegan otros empresarios de otros carteles que venden en el mercado estadounidense y los albaneses para el mercado europeo. Ellos subcontratan y financian a bandas ecuatorianas para que se encarguen del transporte y embarque a destino. La pelea por las rutas y control territorial son la causa de que el país esté hoy entre los países con más altas tasas de asesinatos. Repito, la pelea por las rutas y control territorial son la causa de que el país esté hoy entre los países con más altas tasas de asesinatos. Aclarado esto, hay que decir que Ecuador lleva al menos 20 años convirtiéndose gradualmente en un narcoestado y que no lo quisimos ver. Allá recuerdo yo a Francisco Huerta Montalvo, quien fuera esposo de la actual ministra del Interior en 2009, si no estoy mal, advirtiéndole al país que íbamos camino a una narcodemocracia. Todo lo que él dijo en su momento fue desvirtuado, negado, con rabia, con ira por los gobernantes de entonces, pero no solo por los gobernantes de entonces, sino por quienes constituían su cerco, en todo sentido, a nivel empresarial, a nivel mediático y demás. Muchos de ellos siguen siendo su cerco. Y son las mismas personas que hoy quieren atribuirle al gobierno actual esta publicación o esta aseveración de The Economist. Es que hay que ser sinvergüenzas, pero tendríamos que ser torpes nosotros para caer en ese juego. La historia de este pobre país está marcada por la presencia de un gobierno que le abrió las puertas, que permitió que se establezca una ruta en el Ecuador, una ruta que después, al día de hoy, es disputada por muchas bandas internacionales. Esa es nuestra realidad. A eso nos enfrentamos. Por eso estamos en guerra. 9:26, es el show de la papaya. Buenos días. En vivo desde